Buen día, alumnos. Hoy día vamos a tocar el tema de la clase número 3, metabolismo del hierro, de la vitamina B12 y de la vitamina B9 o ácido fólico. En esta clase vamos a explicar cosas comunes a estos tres nutrientes importantes en el desarrollo y la formación de los glóbulos rojos. Vamos a tener cosas incomunes en en estos tres metabolitos. Vamos a explicar sus fuentes nutricionales, las diferentes formas de fuentes nutricionales que pueden existir, su lugar de absorción, el mecanismo de absorción, luego cómo estas ingresan a la sangre, finalmente cómo son utilizadas por las células y cómo cumplen su función. Entonces, estos puntos en común se van a explicarse en cada uno de ellos y es importante que les presten atención porque, tan igual como los otros temas, este también es muy, muy importante y lo van a ver a diario en su práctica clínica y en sus años próximos de estudio de la carrera. El hierro es importante no solo para la formación de hemoglobina, también es fundamental para otros aspectos importantes del organismo, ¿no? La anemia por deficiencia de hierro, que lo más característico, lo que uno conoce, es uno de los problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo. Hay alrededor de más de 200 millones de personas, 1.000 millones de personas que sufren de déficit de hierro y más de la mitad de anemia. Sin embargo, esto no es lo importante. Lo más importante, si bien la anemia puede ser solucionable con tratamiento de reemplazo, lo fundamental es que en los primeros años de vida, los primeros 2-3 años de vida, el desarrollo cerebral, el desarrollo cognitivo, en su proceso es fundamental que el niño tenga valores adecuados de hierro. Y esto provoca que en estos niños tan pequeños, en los países desarrollados, que llega alrededor del 50%, van a sufrir un retardo en su desarrollo psicomotor. Y cuando vayan a la escuela, esto se va a manifestar como un problema en el aprendizaje, en su coordinación motora. Entonces, imagínense todo el problema que puede existir solo por déficit de hierro. Al margen de la anemia, es el desarrollo cognitivo, lo que nos debe llamar la atención. Es lo que ustedes van a ver todavía, creo yo, en los años en que terminen su carrera. Todavía seguirá siendo un problema muy, muy importante. Y cuando lleven su serum, cuando todavía sean médicos generales, tienen que aprender a tratarlo, a identificarlo tempranamente y sobre todo a darle tratamiento adecuado para evitar esas consecuencias a largo plazo. Entonces vamos a empezar con el hierro. El hierro es el alimento esencial más abundante en el cuerpo humano. Hay dos formas de hierro. El hierro está el hierro en forma de hemoproteínas o el hierro en forma almacenada. Entonces, el hierro total en el cuerpo está en promedio de 3 a 4 gramos. 3 a 4 gramos de hierro en total en el cuerpo es lo que tenemos. 3/4 partes de ellas formando parte de las hemoproteínas, la más conocida la hemoglobina, pero también tenemos la mioglobina, los citocromos, las peroxidasas.
En menor cantidad, pero no menos importante, se encuentra en forma de almacén, en forma de depósito. Y tenemos dos formas de depósitos principales, la ferritina y la hemosiderina. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro. 4.500 átomos de hierro, cuando está completamente cargada, es lo que puede contener, y es un depósito lábil y rápidamente disponible, mientras que la hemosiderina es un conglomerado de partículas de ferritina junto a proteínas y lípidos desnaturalizados. Y se pueden ver como pigmentos al microscopio. Es un depósito insoluble y no disponible a la brevedad. Esto vendría a ser un símil, así como dinero en el banco, ¿no? La ferritina podría ser como los cajeros automáticos, en el cual si yo necesito dinero, fácilmente lo puedo obtener. Sin embargo, la hemosiderina vendría a ser como las bóvedas o los depósitos del banco, en la que yo necesito sacar más dinero y necesito ir a esa zona. Tiene unos controles especiales, una vigilancia especial y tiene un proceso que puede tomar mucho más tiempo. Por lo tanto, la ferritina es la forma principal de almacén del hierro y la que va a estar fácilmente disponible para su uso cuando se necesite en el organismo. ¿Qué otra diferencia puede haber entre estos dos elementos? La ferritina es una proteína de fase aguda, como ya conversamos en la clase 1, y uno lo puede detectar a partir de una prueba de sangre, en una prueba de laboratorio, es fácilmente detectar la cantidad que uno tiene. Sin embargo, la hemosiderina no es tan fácil de estudiar. Como son partículas, están depositadas en los tejidos. Y si yo necesito ver el tejido, no me basta con sacar una muestra de sangre periférica. En el caso de ellos, donde principalmente está la hemosiderina es cuando hacemos un estudio de médula ósea, principal, fundamentalmente una biopsia de médula ósea. Es decir, sacar un trozo de médula ósea, teñirlo, ver en un microscopio y recién ahí podríamos ver si esa médula ósea tiene la cantidad adecuada o ese organismo tiene la cantidad adecuada o no de hierro, evaluando esos depósitos. Y cuando va a ver más adelante, en esos depósitos en una anemia ferropénica, como van a ver en las prácticas, se pueden agotar por completo. Pero sin embargo, hacer la ferritina, una proteína o reactante de fase aguda, en procesos de inflamación, como conversamos, se puede incrementar y nos puede dar un falso positivo. Sin embargo, la hemosiderina no se va a incrementar. Si no encontramos hemosiderina en la médula ósea, quiere decir que ese paciente verdaderamente tiene una deficiencia de hierro. ¿Cuánto es la cantidad recomendada de hierro al día? En las mujeres en edad fértil, 18 miligramos por día. En el hombre, 8 miligramos por día. Sabemos que la diferencia, el doble de la necesidad, es por las menstruaciones que tiene la mujer cada mes, una hemorragia mensual que hace que pierda una gran cantidad de sangre y, por ende, gran cantidad de hierro. En el embarazo, al haber un nuevo ser en formación, las necesidades se multiplican y llegan a necesitar 27 miligramos al día. Tenemos dos fuentes de hierro, el hierro M y el hierro no M. El hierro M fundamentalmente presente en todos los que son productos animales, carnes, aves, pescado, mientras que el hierro no M es el hierro de los vegetales, de las frutas, de los productos alimenticios fortificados. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. El hierro M es el hierro que está en su estado más 2, mientras que el hierro no M va a estar en un estado más 3. Entonces, es una diferencia importante que vamos a ver más adelante. Entonces, el hierro M, vamos a encontrar la molécula completa del grupo E que hemos conversado en la clase 2. Sabemos que en la clase 2 conversamos sobre la formación del grupo E, esa molécula cíclica
donde en su centro está la molécula de hierro. Entonces, el hierro N es prácticamente esta molécula completa lo que está en los productos animales. Y ahí el hierro se encuentra en hierro +2. Mientras que en los productos vegetales, el hierro se encuentra en forma +3, el hierro está suelto. ¿Y por qué? ¿Por qué el hierro N se encuentra en productos animales? Porque nosotros comemos fundamentalmente carne. La carne, por ejemplo, de una vaca es músculo, tenemos mioglobina. Comemos una víscera, el hígado es un depósito de sangre. Y el mismo hígado tiene depósitos de hierro. Comemos sangrecita, vaso, es lo mismo. Entonces, por eso los productos animales almacenan o consumir, la forma de que está su hierro formando parte de esas hemoproteínas, ¿no? Y eso también les da una diferencia en su absorción que vamos a ver más adelante. Otro punto importante a tener en cuenta es que la absorción del hierro no es igual para estos tipos y que ocurre principalmente, no se olvide, la absorción va a ocurrir principalmente en el duodeno. No es el único lugar, pero principalmente ocurre en el duodeno. Una pequeña porción se absorbe en el yeyuno, pero se absorbe principalmente en el duodeno. Esta absorción se va a ver incrementada por la vitamina C. Por eso siempre escuchan ustedes hablar a veces a sus abuelitas que consuman sus alimentos con naranja, limonada, porque les ayuda a la absorción. La vitamina C ayuda a la reducción del hierro que está en estado férrico y por lo tanto permite una mejor absorción. Mientras que el calcio, los fitatos y los taninos disminuyen la absorción. El calcio presente en los lácteos puede disminuir la absorción, los fitatos en las fibras, los taninos en el té, son elementos que disminuyen la absorción. ¿Qué más tenemos? También tenemos que hay alimentos muy ricos en hierro, como vemos ustedes aquí. Lamentablemente, muchos de ellos no son muy apetecibles para los pequeños. Por eso es que tienen ese problema de deficiencia, ¿no? Las ostras, por ejemplo, muy ricas, pero ¿quién acá come ostras o almejas? Casi nadie. Las legumbres también tienen una cantidad, pero la diferencia de estos productos es mucho menor. El hígado, el pan integral, la carne de res, los huevos embutidos, y muy al final el pollo y la leche de vaca, el yogur, ¿no? Que son los alimentos que más consumimos, pero también los menos ricos en hierro. Y otro punto importante, tener en cuenta la biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que el alimento tenga gran cantidad de hierro, sino que estos sean biodisponibles, que significa que tenga una tasa de absorción y utilización grande. Entonces, el hierro de las carnes y pescado, aparte de estar en la carne roja en una cantidad mayor, también tiene una gran biodisponibilidad, quiere decir que su absorción es bastante, alrededor del 30%. Pero mientras que en los productos vegetales va disminuyendo. Y en los productos lácteos siempre es bajísimo. La leche, fundamentalmente. Por ejemplo, la leche materna, que es una excepción a la regla, tiene poquísima cantidad de hierro, pero la biodisponibilidad alcanza el 100%. Quiere decir que una madre que da de lactar a su niño, si bien le puede aportar poca cantidad de hierro en su leche, toda esta que le aporta es absorbida por su pequeño. Entonces, por eso es fundamental también la lactancia materna en el desarrollo de los niños, ¿no? Y es lo que hay que estimular siempre. Luego el hierro se encuentra en diferentes compartimentos, en diferentes cantidades. El hierro, el compartimento principal es el depósito de hierro. Depósito de hierro en hemoglobina, en forma de hemoglobina, que es la más abundante, que es aproximadamente 2 gramos, 2000 miligramos o 2 gramos. Luego tenemos los depósitos de ferritina y hemosiderina, que es aproximadamente la mitad de la de hemoglobina, 1 gramo o 1000 miligramos. Y en cantidades más bajas en la mioglobina y en otros tejidos.
Entonces, aquí vemos en este gráfico cómo es que ocurre la absorción del hierro. ¿No? Un esquema primero, esquema general, y luego vamos a hablar cada proceso a detalle. Entonces, en el hierro, en la alimentación, en promedio se consumen 10 a 15 miligramos al día. Este se va a absorber en el duodeno, pero como ven ustedes acá, la absorción solo alcanza 1 a 2 miligramos por día. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hierro, su tasa de absorción del hierro es aproximadamente del 5 al 10% en el mejor de los casos. No más del 10%, no más del 10%. Por eso, de todo lo que yo consumo, al final solo se absorbe en promedio diariamente solo 1 a 2 miligramos. En el duodeno, como les mencioné, y una poca cantidad en el yeyuno. El duodeno es el sitio principal de absorción. Luego este hierro ingresa a la sangre, transportado por la transferrina, que es el transportador del hierro, su carro que lo lleva a todos lados en el organismo. Lo va a llevar fundamentalmente a la médula ósea. ¿Para qué? Para la eritropoyesis. Se forman los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos son destruidos, y como hablamos en la clase 2, al destruirse el grupo en la globina, el grupo en de la hemoglobina son degradados, mientras que el hierro solo entraba al pool, es decir, al depósito de hierro. Se dan cuenta acá, este gráfico tiene un círculo que dan vueltas y vueltas. Quiere decir que todo este hierro, producto de la destrucción de los glóbulos rojos, nunca es eliminado. Ingresa al pool, al stock de hierro, y sigue circulando, circulando, recirculando. En algún momento sale de ese pool para la formación de glóbulos rojos, que es el más importante, y se va a otras células y tejidos para formar mioglobinas, citocromos, pero igual, circula, cuando se degrada, regresa nuevamente al pool del hierro. En algún momento se queda depositado en el hígado, en el vaso, como forma de ferritina, igual, pero está siempre circulando, ¿no? Cuando se degradan esas células, regresa nuevamente al pool de hierro, al stock de hierro. Entonces quiere decir que el hierro, una vez ingresado al organismo, va a circular permanentemente por los diferentes tejidos, cumpliendo o haciendo parte de su función. Y no va a ser eliminado de ninguna forma menos importante o visible. ¿Cuál sería la única forma que el hierro se elimine? A través de un sangrado. Y es lo que vemos aquí. ¿Y quién sangran? Usualmente las mujeres que están sangrando en su menstruación. Ellas pierden hierro. No hay otra manera en la que se puede perder hierro, fisiológicamente al menos, de manera importante. Y las pérdidas de hierro, que son 1 a 2 miligramos al día, que es el equivalente a lo que se absorbe, es principalmente producto de la descamación de la piel, del epidermis, o de la descamación del epitelio intestinal. Entonces, producto de este desprendimiento, descamación del epitelio intestinal y de la piel, es donde el hierro se pierde. Pero no hay otra manera de hacerlo. Y eso tiene implicancias fisiológicas y clínicas en el organismo. Y constituye uno de los problemas más importantes en muchas enfermedades, porque al no poder ser eliminado de una manera fisiológica el hierro, se acumula en enfermedades en las cuales predomina una gran sobrecarga de hierro, que son las hemocromatosis, tanto primaria como secundaria, y esto trae problemas graves en el organismo. Y también lo van a ver en la práctica. Entonces aquí vamos a ver uno por uno los procesos de absorción de hierro. Los procesos de absorción de hierro. Entonces, el hierro, dijimos, está bien claro acá, se absorbe principalmente en el duodeno. No se olviden, en el duodeno. Entonces, aquí tenemos en esta imagen los enterocitos, es decir, las células epiteliales del duodeno. Y vemos aquí, todo está explicado, no necesitan aprenderse, o están aquí las siglas, no cada sigla. Entonces, tenemos aquí, hablamos, conversamos, de que el hierro tiene dos formas, ¿no? Aquí está el fierro más 3, que vendría a ser el hierro no en de los vegetales.
Y aquí tenemos una molécula. ¿Qué molécula es esta? Es el grupo M. Entonces, este de aquí es el hierro M. Entonces tenemos estas dos formas de almacén. El hierro no E y el hierro M. ¿Y qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver que ambos tienen diferentes caminos para ingresar. Si ustedes ven aquí el fierro, el fierro más 3 de los productos vegetales, necesita transformarse en hierro más 2, o sea, reducirse, volverse un hierro ferroso, para poder ingresar a la célula, al enterocito. Y esto es fundamental. Y este proceso de transformación lo hace, de reducción, hace esta enzima llamada la citocromo B duodenal. Es una ferroreductasa, la citocromo B duodenal, que me reduce el hierro más 3 a hierro más 2. Y una vez que el hierro se encuentra más 2, recién puede ingresar al enterocito. ¿A través de qué? A través de este transportador, el DMT1, que es el transportador de metales divalentes 1, y así ingresa al interior del enterocito. ¿Pero qué ocurre aquí? Como el mismo nombre del transportador lo dice, es un transportador de metales divalentes, no transportador de hierro exclusivo. Por lo tanto, todos los metales divalentes, calcio, magnesio y otros que conozcan, ingresan también por ese transportador. Entonces va a ingresar primero el que se encuentre en mayor cantidad. Por lo tanto, hay una competencia entre los diferentes oligoelementos, cationes divalentes, que ingresan por aquí. Por eso es uno de los problemas por lo cual también el hierro, la absorción es pobre. Sobre todo en los frutos animales. ¿Por qué? Porque necesita competir con otros cationes divalentes para poder ingresar al enterocito. Quedemos ahí por un momento. Vamos a hablar con el hierro E. Y vemos aquí que ese hierro E, que es la molécula completa del grupo E, como ven aquí el anillo del protoporfirina con su hierro en el interior. Este hierro sí tiene un transportador exclusivo. ¿Se dan cuenta? Tiene un transportador exclusivo solo para él, que tiene el nombre de proteína transportadora de hemo, o HCP1, proteína transportadora de hemo. Entonces, este hierro E son como los clientes bit de las discotecas, ¿no? Ingresan directamente, sin hacer fila, por su transporte exclusivo, e ingresan al interior del enterocito. En el interior del enterocito, este grupo N que ha ingresado directamente tiene que ser degradado por lo que yo necesito es solo el hierro, no los demás. Entonces, este grupo N, productos de, no sé, de un bistec que acabas de consumir, sufre un efecto por la hemooxigenasa, por encima hemooxigenasa, HOX, que lo que hace es, me degrada la ley y solamente me capta el hierro, y me libera el hierro en estado más 2. No se olviden, aquí el hierro está en estado más 2. Que si se dan cuenta finalmente ustedes, es el estado en que básicamente tiene que estar dentro de la célula, ¿no? Y lo ven aquí. Dentro del enterocito se encuentra en hierro más 2. Este hierro más 2 sigue dos caminos. Una menor cantidad, dependiendo de lo que necesite el cuerpo, se va a quedar en depósito de ferritina. O si no, la otra cantidad va a salir del enterocito hacia la sangre, ¿no? Porque el transporte de todos los nutrientes es así. Del lumen intestinal al interior de la célula, del enterocito y del enterocito hacia la sangre. ¿Y cómo es que sale este fierro más 2 hacia la sangre? Tiene que aprenderse esa molécula muy importante, la ferroportina, que es la puerta por la cual el hierro va a salir hacia la sangre, en forma de hierro más 2 todavía. Y ya en la sangre, este hierro necesita ser llevado hacia todos los tejidos donde va a ser utilizado. ¿Quién lo va a transportar? Su transportador, su carrito, que es la transferrina. La transferrina. Pero la transferrina también es un poco especial. No acepta el fierro más 2. Acepta el hierro en estado más 3. Entonces, todo lo que sucedió al inicio
lo que costó tanto transformar hierro más 3 en hierro más 2, nuevamente ocurre todo lo contrario en la sangre y tiene que pasar nuevamente de hierro más 2 a hierro más 3 para que recién se pueda unir a la transferrina y pueda ser transportado. ¿Y quién hace esto? Esta molécula llamada efestina. Efestina. Entonces la efestina me va a transformar en hierro más 2 en hierro más 3. ¿Para qué? Para que sea transportado por la transferrina. Esta efestina está en la cara basal del enterocito. La cara basal. Entonces, ocurre todo lo contrario que ocurre al inicio de la absorción. Ocurre lo contrario en la cara basal para que este hierro pueda ser transportado en la sangre con la transferrina. Hay otra molécula también que puede transformarme en hierro más 2, en hierro más 3, que es la ceruloplasmina, que es una molécula soluble que está en las células de la sangre y que también puede cumplir esa función, pero durante la absorción principalmente ocurre con la efestina, que está anclada en la membrana basal del enterocito. Entonces continuamos. Una vez que el hierro es transportado por la transferrina hacia las células que la van a requerir, necesita ingresar también a las células. Entonces vemos aquí que el hierro está siendo transportado por la transferrina. Vemos que la transferrina es el verdecito, hierro son las dos moléculas. Tienen que tener en claro que solo 2 átomos de hierro son transportados por una molécula transferrina, solo 2. Esta transferrina cargada de hierro tiene un receptor, el receptor lo capta, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros nutrientes que ingresan directamente por el transportador, no. Aquí ocurre un proceso de endocitosis, de fagocitosis, y todo este complejo, transferrina más hierro, en estado férrico, ingresa hacia la célula que lo necesita, lo endocita a la célula, se queda en una vesícula, esta vesícula, este endosoma, luego ingresa hierro, ingresa hidrógeno, se acidifica, esta acidificación produce que el hierro se libere de la transferrina. Una vez liberado, este hierro no solo se libera, sino que también se transforma en hierro más 2 nuevamente, sale de la célula, del endosoma, de la vesícula fagocítica, y hacia el citoplasma de la célula que lo va a necesitar o que lo va a usar para su formación, ya sea de hemoglobina o mioglobina. Y finalmente, ese receptor de ferritina, de transferrina, disculpen, de transferrina es nuevamente, esa vesícula se une nuevamente a la membrana de la célula, membrana plasmática, y esa transferrina es liberada hacia el exterior. Entonces vemos que en este proceso de absorción es un proceso particular en el cual no hay un ingreso directo del hierro a través de un transportador, sino que ocurre un proceso de endocitosis del complejo transferrina-hierro. Este hierro es liberado en las vesículas endosómicas y luego ese receptor y esa transferrina es reciclada. El receptor vuelve a estar anclado en la membrana y la transferrina es liberada para ser nuevamente utilizada para el transporte de hierro. Entonces, como dijimos, entonces, como mencionamos, que no hay manera de cómo regular el hierro, de cómo eliminar el hierro. La regulación del hierro va a basarse fundamentalmente en su absorción y en la liberación de sus depósitos. Porque no tengo manera de incrementar la excreción, a menos que le produzca un sangrado a una persona cada cierto tiempo para que disminuya el hierro. Y eso no es así.
Entonces, los únicos pasos en el cual el hierro se puede regular es en la absorción y en la liberación de los depósitos. Entonces, hablamos muy claro de la ferroportina. La ferroportina era una puerta que permitía el ingreso del hierro desde el enterocito hacia la sangre. Pero esta ferroportina no solamente está en el enterocito. O sea, no solo el enterocito tiene ferroportina, también los macrófagos esplénicos o los hepatocitos tienen ferroportina. ¿Por qué? Porque todo el hierro que está ahí dentro, en este caso que se absorbe el enterocito, sale hacia la sangre a través de la ferroportina. En el vaso, que es donde se produce la destrucción de los glóbulos rojos, también ese hierro que el macrófago fagocita también lo libera hacia la sangre a través de la ferroportina. En el hepatocito, donde está el depósito de ferritina, cuando necesito ferritina, hierro también lo va a liberar a través de la ferroportina. Entonces la ferroportina es la puerta por la cual el hierro sale desde estas 3 células hacia la sangre. Entonces, yo tengo una gran absorción y una gran liberación de hierro de los depósitos y incrementa mi hierro en mi cuerpo. El hígado, no otro órgano, sino el hígado lo detecta. Entonces, el hígado es el sensor de la cantidad de hierro en el organismo. Lo detecta. Y cuando lo detecta, incrementa o estimula la producción de hexidina. Esta hexidina es una molécula, una proteína, que lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Va a hacer lo siguiente. Va a transformarnos, va a ir hacia esas células, hacia el enterocito, hacia el macrófago esplénico y hacia el hepatocito. ¿Y qué va a hacer? Va a bloquear a la ferroportina. Lo va a cerrar y por lo tanto el hierro ya no va a poder salir hacia la sangre. Entonces queda bloqueado. Y una vez bloqueado, hierro disminuye. Y una vez que disminuye en la sangre, el hígado nuevamente lo detecta. Y al detectar que ya el hierro se reguló bajo sus niveles normales o menores, deja de producir hexidina y por lo tanto este bloqueo nuevamente se rompe y empieza otra vuelta a funcionar la ferroportina y empieza a dejar que pase el hierro desde las células hacia la sangre. Entonces es así como ocurre. Es así como ocurre ese proceso de regulación del hierro y es importante que usted lo conozca. Esta molécula es fundamental. Y cómo ocurre su mecanismo también es fundamental. Entonces, vemos aquí muy importante, que dijimos que el hepatocito, el hígado, es el sensor del hierro en la sangre. ¿Y qué es lo que ocurre? Si ustedes se dan cuenta que hay algo diferente. Vimos el receptor de transferrina en una célula no hepática, donde era endocitada, y el receptor de transferrina simplemente era unido a un transportador, la transferrina se unía al receptor y era fagocitado y no tenía mayor cosa, que es similar a esto que vemos aquí, al receptor de transferrina tipo 1. Pero sin embargo hay otro receptor de transferrina tipo 2 y este sí está adjunto o está ligado, vinculado a otra gran cantidad de proteínas, como el factor de la hemacromatosis hereditaria, la hemojuvelina, la proteína morfogenética, la matrictasa 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo ingreso hierro y tengo mi transferrina que está acá circulando, mi transferrina, yo tengo varias transferrinas, varias. Y esas van a estar circulando con sus átomos de hierro, ¿no? Algunas estarán con una, algunas tendrán 2 y otras no tendrán nada. Es así como normalmente sucede. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando ocurre esto, entonces estos se unen solamente al receptor de transferrina tipo 1, que es lo normal. Este no va a producir mayor cosa,
solamente se va a desplazar, va a ser que se libere el factor de la hemocromatosis hereditaria, pero no vaya a mayor problema. Pero sin embargo, si yo tengo una gran absorción de hierro, una gran cantidad de hierro en la sangre, entonces todas mis transferrinas van a estar llenas de hierro. Nosotros estamos todas. ¿Y qué va a suceder? Entonces ya no solo va a estimular al receptor de transferrina tipo 1, sino también al receptor de transferrina tipo 2, como vemos aquí, la holotransferrina, que está aquí, la holotransferrina que vienen a ser los dos hierro, la transferrina completamente cargada con los átomos de hierro, todas ellas, estimula ya no solo el tipo 1, es el común, sino también el tipo 2. Y por lo tanto, al estimular el tipo 2, este tipo 2 libera o estimula o produce una serie de cambios de señalización intracelular a partir de estas proteínas, la hemojuvelina, la proteína morfogenética, el factor de hemocromatosis hereditaria, y todas ellas tienen como objetivo final o como efecto final lo que ocurre es que se activan las proteínas SMAT. Se fosforila la proteína R-SMAT, luego la SMAT4, y este SMAT4 con la R-SMAT fosforilada forman un complejo, un factor de transcripción, y por lo tanto que van al núcleo y estimulan la transcripción del gen de la exidina. Entonces, esto es fundamentalmente lo que ocurre, que este exceso de hierro, ahora son las transferrinas todas presentes, todas cargadas de hierro, estimulan al receptor no solo al tipo 1, sino al tipo 2 en el hígado. Esto desencadena una señal intracelular que termina con la activación del gen de la exidina y por lo tanto con su mayor síntesis para que cumpla su función. Y vemos aquí, ¿no? La exidina bloquea las ferroportinas, ya conversamos, y por lo tanto evita que sea liberado hacia la sangre. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo es que actúa la exidina. Y lo ven acá en el título, la exidina dice provoca la degradación de la ferroportina y por lo tanto evita la exportación de hierro. Entonces, no es que la exidina es una molécula que se para en la puerta y la cierra, no. Lo que hace la exidina, en este caso en el enterocito y el macrófago, esta molécula de exidina lo que hace es unirse a la ferroportina. Al unirse, estimula su fagocitosis y su digestión, su degradación lisosómica. Por lo tanto, lo que hace la exidina es destruir o degradar a las moléculas de ferroportina. Prácticamente no hay ferroportina, todas son degradadas. Todas son degradadas. No es que se bloquea, no es un inhibidor, no es una proteína inhibitoria, una proteína bloqueante. Lo que hace es degradar, hace que esa ferroportina se fagocite y sea degradada en los lisosomas. Ese es el efecto que hace la exidina sobre la ferroportina. Importante que lo tengan claro. Hay muchas maneras de evaluar el hierro en la sangre, hay muchos análisis, muchas formas. Aquí les voy a mencionar algunas, solo para que tengan al menos los conceptos claros para que cuando hagan la práctica de la siguiente semana, no estén un poco perdidos, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que podemos evaluar. Uno de ellos es la cantidad de hierro seco. Entonces, seguro ustedes van a ver los exámenes, o pueden ver en un examen de un paciente sin hierro seco. ¿Y qué es el hierro sérico? El hierro sérico es simplemente la cantidad de hierro que uno lo calcula en un examen de sangre, qué cantidad de hierro está circulando en la sangre. Hierro como tal. Va en promedio en esos valores, 50 a 160 microgramos por cilindro, y es un indicador del hierro transportado y que está disponible para su uso. Luego tenemos el nivel de ferritina. El nivel de ferritina, saben muy bien ustedes, es prácticamente el depósito de hierro, y por lo tanto nos indica, es un indicador de los depósitos de hierro, de los depósitos lábiles, y están alrededor de 40 a 400 nanogramos por mililitro. Luego tenemos dos valores o dos pruebas importantes. Una es la saturación de transferrina y el otro es la capacidad total de unión al hierro. Empezamos por la saturación de transferrina. Entonces, sabemos que la transferrina es la
proteína transportadora de hierro. Entonces, la saturación se refiere a qué cantidad de esa transferrina está unida o está llena de hierro, ¿no? Entonces, imagínense que tengo 100, una molécula de transferrina, en este caso, ¿qué cantidad de esa molécula de transferrina está llena de hierro? Si está al 50%, significa que está la mitad. Si está al 100%, significa que todo está lleno. Si está al 20%, que solo la quinta parte está llena. Entonces, es un indicador de los niveles de transporte de hierro. Entonces, por ejemplo, en un caso de una anemia por deficiencia de hierro, mi saturación estará disminuida porque no hay hierro que se transporte. En los casos de sobrecarga de hierro, que tenga gran cantidad de hierro en la sangre, mi saturación estará incrementada porque hay mucho hierro por transporte. Y un concepto similar, pero lo opuesto a la saturación, es la capacidad total de unión al hierro. ¿Esto qué me indica? Me indica qué capacidad tiene la transferrina de transportar hierro. Entonces, imagínense. Hagamos el ejemplo. Si yo tengo la transferrina, una saturación de 20%, quiere decir que en mi transferrina, la quinta parte está llena y tengo 4 quintas partes vacías. Por lo tanto, la capacidad estará alta o estará baja. Estará alta, porque al estar ocupado solo la quinta parte, tengo todo el 80% restante que puede captar el hierro. Por lo tanto, son términos opuestos. Si la saturación está baja, la capacidad de unión de hierro está incrementada. Lo contrario ocurre si la saturación estaría llena. Si yo tengo mi transferrina llena con 90%, solo me quedan 10 espacios, 10 sillas para los hierros que quedan. Por lo tanto, la capacidad estaría disminuida, ¿no? Entonces, son conceptos, son mediciones diferentes, porque uno es en porcentaje, el otro en microgramos por decilitro, pero son complementarios, tienen una diferencia y usualmente opuestos. Entonces, es importante porque en su práctica clínica van a haber muchos estos valores. Van a haber muchos estos valores. Y hablamos de la hemosiderina. La hemosiderina, ¿cómo la evalúo? Digamos, si tengo una persona con mucha ferritina, pero yo no sé si eso, pero igual está anémica, digo, ¿qué sucede? De verdad tendrá bastante hierro, porque acá me dice que tiene hierro, pero tal vez tiene una infección, una infección crónica. Entonces, en esos casos, hay que estar seguros. Bueno, hay otras pruebas serológicas que se pueden hacer, pero digamos que en este caso le hacen una aspirada de médula ósea, una biopsia de médula ósea y tiñen ese trozo o ese aspirado, esa sangre medular con con tinta especial y podemos visualizar el hierro, las partículas de hemosiderina. Y si ahí vemos que está normal, es una prueba fidedigna de que sí hay hierro en la sangre. Y si no hay nada, entonces quiere decir que será un falso positivo, esa ferritina, y de verdad esa persona no tenía nada de hierro. Y para esto hay que hacer esa biopsia o esa búsqueda en la médula ósea. Y es un examen cualitativo porque es lo que uno ve al microscopio, ¿no? Entonces usualmente se describe como una cruz, 2 cruces, 3 cruces. No hay una cantidad específica, ¿no? Entonces, cuando yo quiero evaluar el hierro de los depósitos de hemosiderina, necesariamente necesito hacer una biopsia o un aspirado de médula ósea o ver el hígado. Más fácil es hacerlo de la médula ósea y es lo que usualmente se hace. Ahora pasamos con la cobalamina. La cobalamina es una molécula fundamental también y es un poquito especial, por no decir compleja, en su absorción. La vitamina B12 o cobalamina tiene una estructura muy particular. Primero, hay que saber que la vitamina B12 es un término genérico para describir a todas las cobalaminas. ¿Y qué es la cobalamina? La cobalamina es una molécula particular, si ustedes se dan cuenta, muy parecida al grupo E, muy parecida a la protoporfirina leve. Es un anillo, sí, es un anillo, tiene una molécula cíclica, pero a diferencia del grupo E, el átomo que tiene en el centro no es de hierro, sino de cobalto. Entonces, si ustedes se dan cuenta que el cobalto acepta 6 uniones, 6 valencias, y por lo tanto, 4 de ellas están ocupadas por los nitrógenos, en este caso del anillo corrinoide, no es anillo protoporfirínico, sino anillo corrinoide, y le quedan 2. Uno se une a un nucleótido, a una base nitrogenada, mejor dicho, no, base nitrogenada, mientras que el otro extremo queda libre
y ese extremo libre, ese radical, X acá, depende qué molécula se una ahí, las cobalaminas reciben diferentes nombres, y son todos los tipos de vitamina B12 que vamos a conocer. Si se une un radical hidroxilo, se llamará hidroxicobalamina. Si se une un radical metilo, será metilcobalamina. Un radical adenosil será desoxiadenosilcobalamina. Si se une un radical ciano, será cianocobalamina. Entonces, cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalamina, adenosilcobalamina, todas ellas son vitaminas B12, sino que se encuentran en diferentes formas químicas, y también vamos a ver a continuación que también cumple diferentes funciones en las células. Entonces, la vitamina B12 es fundamentalmente presente en los productos animales que ustedes ven aquí. Por aquí no ven ningún vegetal. Ven pescados, carne, vísceras, huevos, mariscos. Si bien esta cobalamina puede ser sintetizada por algunos microorganismos, es en poquísima cantidad, por lo tanto, las células o los seres humanos requieren de estos productos animales, productos animales para tener depósitos adecuados. La cantidad total de cobalamina en el cuerpo es de 2 a 5 miligramos. 1 miligramo de ellos está en el hígado, y el requerimiento diario es de 2.4 microgramos. Si lo comparamos con el hierro, es una milésima cantidad, ¿no? Requeriríamos en el hierro 8 o 15 miligramos al día. En esto solamente 2.4 microgramos, ¿no? Por eso la deficiencia también es un poco difícil, salvo que tenga un problema específico. Los valores normales van alrededor de los 200-600 nanogramos por mililitro. Entonces, estas vitaminas B12 requieren de las 4 formas que hemos hablado, la cianocobalamina, la hidroxicobalamina, la metilcobalamina, la metilcobalamina. Solo 2 de ellas son metabólicamente activas, y ellas son la hidroxicobalamina y la adenosilcobalamina. Entonces, las formas metabólicamente activas son la adenosilcobalamina y la metilcobalamina. Por lo tanto, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina necesariamente requieren transformarse, necesitan sufrir un proceso químico para transformarse en esas 2 formas, ya sea adenosil o metilcobalamina, que son las que finalmente van a llevar a cabo diferentes funciones en las células. Esta conversión se va a realizar por diversos mecanismos químicos, muchas de ellas dependientes de NADH y pH. Entonces vamos ahora con este gráfico. Y presten mucha atención, y como les dije siempre en la primera clase, estas clases sirven como un apoyo para ustedes, para que vengan ya leyendo y revisando no solo las diapositivas, sino también estas presentaciones que les pueden ayudar para que ustedes saquen el máximo provecho de la clase, ¿no? Porque esta clase también es corta, pero también un poco complejo de entender. Tienen que hacer que la clase sea una conversación con sus profesores y puedan captar y fijar los conocimientos, que es lo importante. Lo importante de las clases, del curso en realidad, no es que ustedes saquen buena nota. El objetivo de cualquier curso es que ustedes cumplan con lo que se quiere, que cumplan con los conocimientos mínimos y que aprendan. La nota es consecuencia de su aprendizaje. Y eso que deben tener claro para cualquier curso que llevan y para su carrera. Tienen que aprender. Si aprenden bien, van a sacar buenas notas. Eso va a suceder siempre. No se preocupen tanto en la calificación, preocúpense por aprender. Sé que va a haber momentos en los que ya les interesa más la nota porque están a punto de desaprobar, bueno, pero eso no es lo ideal. Entonces, todo este material que se les da no es para que ustedes dejen de asistir a la clase o no presten atención, es para que ustedes aprovechen al máximo a su profesor y a la clase en la que están presentes. Entonces, dicho esto, la vitamina B12 tiene una absorción muy particular, como ven ustedes aquí. Ven gran cantidad de imágenes
ven gran cantidad de receptores, ven gran cantidad de proteínas transportadoras. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es una molécula un poquito especial. Entonces, esta vitamina B12 que ingresa de los alimentos, no sé, fui a un restaurante de parrillas, me comí mi bife de chorizo, ahí está la vitamina B12, esta vitamina B12 ingresa por el tracto digestivo, la boca, luego el esófago, y ven ustedes aquí que esta vitamina B12 ya está acompañada de una molécula semicircular azulita. ¿Quién es esa? Es la actocorrina. Es la actocorrina. Es la actocorrina. Entonces, la actocorrina es producida en las glándulas salivales principalmente. Es una proteína, una molécula que se va a unir a la vitamina B12 y la va a acompañar en su trayecto. ¿Por qué se une? Para protegerla. La vitamina B12 nunca le gusta estar sola, siempre le gusta estar acompañada. Y ven aquí que la sigue en su trayecto a través del estómago, protegiéndola de los ácidos del jugo gástrico, para que no se degrade. Y una vez que llega al duodeno, ven aquí, llega al duodeno, ¿qué ocurre con esta actocorrina? Esta actocorrina, ven acá el azulito, se destruye por completo. Y ustedes ven que previamente a destruirse, ya se había liberado de acá del estómago esta molécula verde. Esta molécula verde semicircular se llama factor intrínseco. Entonces, en su trayecto, de la vitamina B12 junto con la actocorrina, paralelamente del estómago se estaba liberando factor intrínseco. Y una vez que llegaron al duodeno, esta actocorrina es degradada, destruida, y la vitamina B12 cambia de pareja, ¿no? Estuvo muy feliz con la actocorrina hasta llegar al duodeno, pero ahí decidió cambiar de pareja, se destruyó, se murió, feneció la actocorrina, y esta vitamina B12 se une ahora al factor intrínseco. Y con el factor intrínseco va a seguir su travesía por todo el tubo digestivo, por todo el intestino delgado, hasta llegar al ilio, que es el lugar donde se va a absorber la vitamina B12. Entonces la vitamina B12 se absorbe en el ilio, que es esta porción, es la porción final o la tercera porción del intestino delgado. Usted se preguntará, ¿y cómo es que se destruye esta actocorrina? ¿Quién la destruye? Bueno, tenemos aquí otro órgano que no se ve, está por aquí escondido, que es el páncreas. ¿Qué es lo que hace el páncreas? El páncreas, a través de la liberación de enzimas proteolíticas, mismo nombre de enzimas proteolíticas, es lo que hace, destruye a la actocorrina. La degrada porque la actocorrina es una proteína. Por lo tanto, la destruye. Entonces, el páncreas es importante también para la absorción de la vitamina B12. Van viendo ustedes que hay muchos elementos que funcionan, que tienen que estar activos o presentes o funcionales para que la vitamina B12 se pueda absorber. Por eso les dije que es una molécula muy particular y muy compleja. Entonces llegamos al nivel del ilio, y es este gráfico de aquí. Está en el ilio, ¿y qué sucede? Esta vitamina B12 que no se ha separado para nada del factor intrínseco, están juntos como una pareja, llegan al final de su vida, y se encuentran en el enterocito del ilio, y está este receptor azul. Esta figura rectangular, que es de color azul, ¿quién es? Es llamado Cubán. Se llama Cubán. Entonces, el Cubán es el receptor
que va a permitir la absorción o el traspaso de la vitamina B12 hacia el interior del enterocito. Solo el Cuban. Cuban también es conocido como cubilina anion-les. Es un complejo de dos proteínas, la cubilina y la anion-les, que se llama Cuban. Pero ¿qué se dan cuenta de particular acá? Que nunca se ha separado del factor intrínseco. E ingresan los dos juntos, ingresan al enterocito, los dos juntos. No solo la vitamina B12, no, los dos juntos. Y recién en el interior del enterocito, el factor intrínseco es destruido. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Nos quiere decir que el factor intrínseco no solo es fundamental para transportar o para ayudar a que la vitamina B12 llegue hasta el hilo, sino es fundamental también para su ingreso. Si llega la vitamina B12, porque puede llegar vitamina B12 libre hasta el intestino delgado, hacia el hilo, no se va a absorber. No se va a absorber porque requiere que esté el factor intrínseco presente. ¿Entiendes? Entonces es muy importante esto. Es muy importante esto. Muy importante. Ténganlo muy claro. Entonces recién ahí la vitamina B12 es liberada y sale hacia la sangre. ¿Y cómo sale? El hierro salía por la ferroportina. En este caso, la vitamina B12 sale hacia la sangre por la proteína MRP1. Y luego es captada por este semicírculo amarillo, que es la transcobalamina, y tal cual como la transferrina, ese transportador de vitamina B12 y lo va a llevar hacia todos los órganos que lo necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Esta vitamina B12 dijimos que se deposita principalmente en el hígado, y en el hígado también tiene una absorción particular, o tiene una particularidad, no solo en el hígado, sino en todos los tejidos. El receptor por el cual la vitamina B12 ingresa hacia los tejidos es un receptor también diferente, de esta forma como de una I. ¿Cómo se llama ese receptor? El CD320. Entonces llega la transcobalamina con su cobalamina hacia los tejidos, es captado por el CD320, ingresa también hacia el interior de la célula y ahí es almacenado, pero también junto con la transcobalamina. Entonces vemos que esta molécula es un poco particular. Tiene tantas formas de absorberse y tantos receptores que intervienen en diferentes células para su utilización. Entonces, nuevamente repasando, el receptor de la cobalamina en el intestino delgado, en el ilion, es el Cuban, el receptor de los tejidos, el CD320. Y esta vitamina B12 sí tiene un mecanismo de excreción, y su excreción es a través del riñón. Entonces, en el riñón, la vitamina B12 es filtrada en los glomérulos, luego pasa hacia el túbulo renal, y en el túbulo renal es reabsorbida nuevamente una cantidad. ¿Y quiénes son los receptores que permiten que se reabsorben los túbulos renales? Son dos. Ya no solo el Cuban, el azul, sino también tenemos el anaranjado, que es la megalina. Entonces tenemos dos nuevos receptores que tienen que tener en cuenta, el Cuban y la megalina, que están presentes en el epitelio del túbulo renal y permiten la reabsorción de la vitamina B12. Entonces, recapitulando, la vitamina B12 de los alimentos se une a la lactocorrina, que es producida por las glándulas salivales, y va a seguir todo un proceso hasta llegar al duodeno, donde la lactocorrina es degradada gracias a las enzimas pancreáticas. Esta vitamina B12 se une al factor intrínseco, va a viajar hacia el hilo, en el hilo es absorbida con el receptor Cuban, pasa hacia la sangre por el receptor MRP1, por el transportador MRP1, es transportada por la transcobalamina y al llegar a los tejidos es captada por la proteína CD320. Y es excretada en el riñón, donde vuelve a ser reabsorbida por los túbulos renales, por los receptores Cuban y megalina. Entonces, como ven, es un poco complejo, difícil, por eso quiero que lo lean con anticipación y participen en su clase para que les quede claro. Y esta complejidad es precisamente lo que hace que gran cantidad de alteraciones de enfermedades produzcan su déficit. Por ejemplo, tengo un problema en la glándula salival, no se va a producir lactocorrina, no se va a absorber la vitamina B12. Tengo un problema hepático, no se produce factor intrínseco, no se va a absorber la vitamina B12. Tengo un problema pancreático, una pancreatitis crónica porque soy alcohólico, no se van a producir las enzimas proteolíticas, no se van a absorber las proteínas proteolíticas
y por lo tanto la tocoferrina no se va a degradar. No se va a degradar. No se va a degradar. No se va a degradar y no se va a poder unir al factor intrínseco y por lo tanto no se va a poder absorber. Tengo un problema intestinal, una inflamación del intestino, una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces tampoco se va a poder absorber porque se va a dañar el epitelio intestinal, no va a haber receptores Q-band y no se va a absorber la vitamina B12. Entonces, todo lo que se les ocurra a ustedes que puede pasar en todo este camino me puede provocar alteración en la absorción de vitamina B12. Entonces, nuevamente, ahora vamos a complicarnos más la vida. Si nos hemos complicado la absorción, ahora nos vamos a complicar un poquito. No es difícil, pero hay que tener muy claro que hay cierta complejidad en su uso. En su uso. Entonces dijimos que habían dos formas importantes de vitamina B12. La metilcobalamina y la adenosylcobalamina. Las dos formas funcionales. Y quiero que aquí presten mucha atención y que en clase lo repasen nuevamente, lo vean con claridad, con atención para que puedan entender muy bien. ¿Ya? Porque eso va a venir no solo en el examen, pero tienen que saberlo porque es algo básico, algo que lo van a ver muchas veces en su carrera. Entonces, en el citoplasma de una célula, tenemos el 5-metiltetraidofolato, es decir, el ácido fólico. Este ácido fólico necesita transformarse en tetraidofolato para que pueda ejercer su función. Que la función final del tetraidofolato es formar la timidina, que es una pirimidina, para la formación de ADN. Pero esta transformación de 5-metiltetraidofolato requiere necesariamente la presencia de la homocisteína. Es decir, es un proceso enzimático doble, en el cual al mismo tiempo que el 5-metiltetraidofolato se transforma en tetraidofolato, la homocisteína se transforma en metionina. ¿Y esto ocurre a través de quién? A través de la enzima metionina sintetasa. Pero esta enzima metionina sintetasa requiere como cofactor o coenzima a la metilcobalamina. Entonces vemos aquí que finalmente estas dos vitaminas trabajan juntas, porque la metilcobalamina es un cofactor para la metionina sintetasa. Entonces, para que el 5-metiltetraidofolato se transforme en tetraidofolato, requiere esta molécula de metilcobalamina para su producción. Entonces, si yo tengo un déficit de metilcobalamina, no se va a producir este paso. Y por lo tanto, no se va a transformar en tetraidofolato. Y si por el contrario, si también tengo un déficit de folato, así tenga la vitamina B12, tampoco se va a producir. Entonces, estos dos elementos son fundamentales. Son fundamentales. Pero esto ocurre, este es un proceso enzimático que ocurre en el citoplasma. Tenemos otro proceso enzimático que ocurre en la mitocondria. Y en esta participa la adenosylcobalamina. ¿Qué va a suceder en la mitocondria? El metilmalonil coenzima A, o el ácido metilmalónico, se transforma en succinil coenzima A. Y esto lo hace a través de la enzima metilmalonil CoA mutasa. Y para eso requiere la adenosylcobalamina. Y en este proceso enzimático vemos que solo interviene la adenosylcobalamina. No el ácido fólico, solo la adenosylcobalamina. Entonces, esto es muy importante por algo. Quiero que presten atención. Por ejemplo, si ustedes saben, en todo proceso enzimático, yo tengo un sustrato o sustratos, estas van a ser interactuadas por una enzima, y luego de esta enzima me va a dar un producto o productos. Esta enzima puede tener una coenzima o un cofactor. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un problema y esta vía metabólica no se lleva a cabo, ¿qué sucede? Se incrementan los sustratos. Los sustratos se van incrementando.
Entonces, eso es lo que ocurre normalmente en una vía enzimática, en un proceso enzimático. La enzima procesa los sustratos y transforma productos. Pero si ese proceso no se lleva a cabo, ya sea porque falta un sustrato adicional que es importante, o falta una enzima, o falta una coenzima, como no se procesan los sustratos se acumulan. Es un principio de la bioquímica. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Y esto presten atención porque es fundamental para que entiendan. Si yo en este proceso tengo folato como producto y tengo el otro producto que es la homocisteína, y diré, disculpe, tengo sustratos, folato y homocisteína, y tengo la metilcobalamina como coenzima o cofactor, y tengo como productos el folato y la metionina. ¿Qué va a ocurrir si, por ejemplo, yo tengo un déficit de folato? Si no tengo folato, ácido fólico, por más que yo tenga homocisteína, por más que tenga vitamina B12, no se va a producir. Y por lo tanto, este producto de homocisteína se va a incrementar. ¿Y qué pasa si yo tengo un déficit ya no de folato, sino de vitamina B12? Entonces, no tengo metilcobalamina, por más que tenga ácido fólico, por más que tenga ácido fólico, por más que tenga acá mi ácido fólico, va a ocurrir lo mismo. Si no tengo metilcobalamina y no tengo vitamina B12, no se va a producir todo el proceso y por lo tanto la homocisteína también se va a incrementar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto en el déficit de folato como en el de metilcobalamina se incrementa la homocisteína, en ambos. ¿Entienden? Porque ambos participan del proceso. O sea, si está uno alterado, se va a incrementar la homocisteína. El otro disminuido también se va a incrementar. Están ambos también. Por lo tanto, en el déficit tanto de vitamina B12 como de vitamina B12 y ácido fólico, va a haber un incremento de homocisteína. Pero esto no ocurre en la mitocondria, porque en la mitocondria solo interviene la vitamina B12. Y por lo tanto, si hay un déficit de vitamina B12, se va a incrementar la metilmalonil coenzima A o ácido metilmalónico. Entonces, ¿para qué sirve toda esta exposición que acabo de hacer? ¿Tiene alguna utilidad clínica? Claro que sí. Y no solo no, este proceso fisiológico es importante porque me permite a mí diferenciar en algunos casos si lo que yo tengo es un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. ¿Y cómo así? Tengo un paciente que no sé si que los valores están en límites normales o están en límites inferiores, pero tiene anemia megaloblástica, que es la causa, que es la enfermedad que produce estas deficiencias, y hago un dosaje de homocisteína y ácido metilmalónico, yo puedo diferenciar. Si encuentro solo homocisteína incrementada, digo, entonces probablemente el problema que tiene solo es de ácido fólico. Pero si también encuentro el ácido metilmalónico elevado, entonces digo, entonces no solo falta ácido fólico, sino también falta vitamina B12. ¿Por qué? Porque el metilmalonil o la ácido metilmalónico solo se eleva en la deficiencia de vitamina B12. Entonces, para eso sirve, chicos, y por eso es fundamental que entiendan esta parte. Fundamental. Esto de aquí es lo mismo que hemos conversado, vitamina B12, como la vitamina A, la mitocondria produce en la coenzima A. Aquí vemos el ciclo de la metionina, el ciclo del folato. La enzima, la metionina sintetasa, junto con la metilcobalamina como cofactor o coenzima, me produce el tetraidrofolato y la metionina, a partir de la homocisteína y del 5-metiltetraidrofolato. ¿Y por qué es fundamental este tetraidrofolato? Porque es sustrato para la formación de timidina, de la pupirimidina timidina, para la formación de síntesis de ADN, ¿no? Entonces, este déficit de estas dos vitaminas de la B12 tiene que ver mucho con una deficiencia de la síntesis de ADN y que es lo que explica todas las características que presentan
la anemia megaloblástica. Entonces, en este cuadro, parece un poco complejo, simplemente es para hacer un resumen básico. Una cosa importante que tienen que tener aquí es que el déficit de vitamina B12 no solo provoca problemas hematológicos, sino también problemas a nivel del sistema nervioso central, porque hay un defecto en la mielinización y por lo tanto estas personas, aparte de tener los síntomas de anemia, también pueden tener, y es lo que primero ocurre, síntomas neurológicos como son un trastorno de la marcha, ¿no? Porque lo que altera acá sobre todo son los nervios sensitivos del cordón posterior de la médula espinal, que tienen que ver con la sensibilidad profunda. Entonces, tienen una marcha táxica como el borrachito, parestesias. Entonces, otra manera de diferenciar entre un déficit de vitamina B12 y ácido fólico es la presencia de síntomas neurológicos. Si la persona tiene presencia de síntomas neurológicos, es muy probable que la causa sea el déficit de vitamina B12. Entonces, no se olviden que todo lo que puede ocurrir en el trayecto de la absorción puede provocar enfermedad, ¿no? El factor intrínseco dijimos que se produce en el estómago, y lo ven aquí, la deficiencia de factor intrínseco puede ser por una enfermedad llamada anemia perniciosa, que es la destrucción autoinmune, es una enfermedad autoinmune en la cual se destruyen las células parietales. Las células parietales son las células que producen factor intrínseco y por lo tanto no se absorbe, no se produce factor intrínseco y no se absorbe la vitamina B12, o también la anemia perniciosa puede ser anticuerpos dirigidos directamente contra el factor intrínseco y también provocan lo mismo, que no se absorba la vitamina B12, ¿no? Pueden haber, ¿y en quién podría verse este déficit? Hemos hablado bastante, hemos hablado si podría haber un problema en algún grupo, en algún tipo poblacional, un grupo poblacional particular. Claro que sí, en los veganos, en los vegetarianos estrictos, los vegetarianos estrictos no consumen producto animal, pueden tener un déficit de vitamina B12, que no va a ocurrir inmediatamente porque, como vimos al inicio, los depósitos son grandes a comparación de las necesidades y de las que circulan en sangre, y no es que yo me vuelvo vegano y mañana ya tengo anemia, ¿no? Eso va a ocurrir a lo largo de 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Entonces, solamente los veganos deben recibir suplementos de esta vitamina para evitar posteriores problemas, ¿no? Y aquí vemos todas las causas, ¿no?, importantes. Vemos aquí una ingesta ineficiente de vitamina B12, especialmente los veganos, especialmente los veganos. Los veganos, los vegetarianos pueden tener ese problema. Luego tenemos enfermedades autoinmunes, como les dije, la anemia perniciosa, donde hay un problema en la anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco que provoca esa enfermedad. Luego tenemos atrofia gástrica, un daño por una bacteria como el Helicobacter pylori. El estómago se atrofia, deja de tener vellosidades y deja de producir ese factor intrínseco, ¿no? Si hay un parásito como el Diflubotrium que se aloja en el ileum y evita la absorción. Vitamina B12, la enfermedad de Crohn, enfermedades celíacas, que son enfermedades inflamatorias intestinales y que provocan daño del intestino, atrofia de las vellosidades intestinales, por lo tanto, disminución de la absorción. ¿Qué más tenemos? La pancreatitis crónica, como les dije, ¿no? Si el alcoholismo, que es una de las causas más frecuentes, me produce una pancreatitis crónica, no se va a producir, no se va a degradar la lactocorrina, por lo tanto queda secuestrada la vitamina B12 con lactocorrina y me puede producir un problema. Las cirugías de bypass gástrico, ¿no? Todo lo que son las cirugías para la reducción de peso, las gastrectomías, al quitar parte del estómago, puede provocar problemas de deficiencia de factor intrínseco, por lo tanto, deficiencia de absorción de la vitamina B12. Entonces vemos aquí los marcadores de eficiencia, así como vimos los del hierro, también los podemos dosar. Lo más fácil es dosar la cantidad de vitamina B12
Y si está bajo, entonces si vemos aquí, si yo tengo la cantidad de vitamina B2 y está abajo, ya sé que tiene la deficiencia. Pero ven ustedes aquí, la homocisteína en la deficiencia está incrementado, pero no solo con la B12, también con el ácido fólico. El ácido metilmalódico sí se incrementa solamente la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y es el marcador que me permite diferenciar entre ambas deficiencias de ambos nutrientes. Ahora finalmente vamos a hablar del ácido fólico. El ácido fólico, importante también la nutrición. Este nutriente lo particular es que sí se encuentra tanto en productos vegetales como animales, por lo tanto también su absorción es básicamente muy difícil que ocurra por muchos hechos, entre ellos que prácticamente todos los alimentos son fortificados con vitamina B12, todas las harinas, pastas, tienen vitamina B12, los cereales, vitamina B9, ácido fólico, y hace que su déficit sea mucho más difícil. Las fuentes más ricas son vegetales como el brócoli, espinaca, lechuga. Los requerimientos mínimos diarios solo son de 50 microgramos de absorción. 50 microgramos, pequeñísimo comparado a lo que requiere el hierro. Y el problema con ello es que sí, el depósito es menor. Entonces, si bien es poco lo que se necesita, los depósitos son mucho menores y rápidamente se agota. Entonces, como ven aquí, cuando la ingesta de folato es menor a 5 microgramos por día, se puede desarrollar anemia megaloblástica en 4 meses, ¿no? Porque los depósitos duran menos que los depósitos de la vitamina B12. Su valor en sangre normal es alrededor de 5 a 20 nanogramos por mililitro. ¿Qué más tenemos que saber del ácido fólico? El ácido fólico participa de muchos procesos enzimáticos, ¿no? Y el ácido fólico, también como la vitamina B12, los folatos tienen están en diferentes estados de oxidación, carboxilación, conjugación. La forma principal es el tetrahidrofolato, que es el intermediario en muchas reacciones enzimáticas, y la deficiencia de folato interviene con la disminución, por esa disminución de la síntesis de las bases nitrogenadas. Tenemos aquí la gran cantidad de procesos en los que intervienen, y vemos aquí fundamentalmente que es lo que más, lo que más nos interesa en este caso, que es la formación de ADN, ¿no? Si no tengo ácido fólico, finalmente no se forma la timidina, y por lo tanto es un nucleótido necesario para la formación de ADN. Si no hay timidina, no se forma ADN. ¿Y dónde es que se absorbe el ácido fólico? Entonces hay que acordarnos. Dijimos, el hierro se absorbe en el duodeno fundamentalmente y una pequeña porción en yeyuno, vitamina B12 en el ilirio, y el ácido fólico se va a absorber en el duodeno y en el yeyuno. Duodeno y yeyuno. Son los lugares donde se va a absorber el ácido fólico. Ahora, este ácido fólico también se necesita en forma de poliglutamato, o sea, ácido fólicos, muchas moléculas de ácido fólico juntas. Y necesitan ser hidrolizados por esta enzima llamada la glutamato carboxipeptidasa 2 o folato hidrolasa, que se encuentra acá en el lumen, en la parte apical del enterocito, la glutamato carboxipeptidasa, que lo que me va a hacer es degradar de un poliglutamato a un monoglutamato, y ese monoglutamato recién se va a poder absorber. ¿Mm? Este monoglutamato, así como hay receptores para vitamina B12, como el QBA, o el transporte de metales divalentes para el hierro, tenemos dos transportadores de folato en la parte apical del intestino, del enterocito, que son el transportador de folatos reducidos, RFC, o el transportador de folatos asociados a protones, que es el PCFT. Entonces, no se olviden, los receptores o los transportadores de ácido fólico en el intestino son el transportador de folatos reducidos RFC o el transportador de folatos asociados a protones, el PCFT.
Entonces, esto lo vemos aquí. Vemos aquí está el folato de la dieta que ingresa. La glutamina carboxipeptidasa 2, folato hidrolasa, la degrada monoglutamato, ingresa a través del receptor de folatos asociados a protones o receptor de folato reducido, ¿no? Ingresa a la sangre, al enterocito, mejor dicho, en forma de monoglutamato, se transforma en por la dihidrofolato reductasa, se forma en dihidrofolato, hidrofolato o en forma de tetrahidrofolato, en ambas tres formas pasa hacia la sangre, ya sea como monoglutamato, como de hidrofolato o tetrahidrofolato, o incluso sin convertir de tetrahidrofolato, y ambas pueden servir, se pueden ir a los tejidos para ser almacenados, o también ir directamente a los tejidos para cumplir sus funciones. Entonces, los poliglutamatos son importantes porque es la forma en que existe el folato dentro de la célula, ¿no? En las tres cuartas partes del folato en los glóbulos rojos y en los leucocitos se forma el poliglutamato. El folato se transporta en el plasma, no tiene un transportador específico como lo tiene la cobalamina, la transcobalamina o el hierro a transferrina, sino su transportador es fundamentalmente la albúmina. Entonces, una diferencia, transportador del folato es la albúmina. Entonces dijimos, a ver, recapitulando, el ácido fólico se encuentra en forma de poliglutamatos en la dieta, requiere un proceso previo en el enterocito a nivel del duodeno y del yeyuno, a través de la glutamato boxipeptidasa o folato hidrolasa, que lo transforma en monoglutamato. Estos monoglutamatos ingresan al enterocito y pueden salir directamente en formas de monoglutamatos o de hidrofolato, de tetrahidrofolato o de 5-metiltetrahidrofolato hacia la sangre, donde son utilizadas por los tejidos para sus funciones. Entonces, el folato se transporta, por eso en la sangre está en forma de monoglutamato, que es como se transporta, fundamentalmente ligado a la albúmina, pero en los tejidos, en las células, se vuelve nuevamente a polimerizar y se forman poliglutamatos. Entonces, estas formaciones de poliglutamatos es a través de la enzima folipoligamma-glutamil sintasa, que son las que la va a producir, ¿no? Entonces, eso es importante para que tengan en cuenta que los poliglutamatos fundamentalmente están presentes dentro de la célula, mientras que los monoglutamatos están presentes a extracelular, ¿no? Y vemos aquí nuevamente lo que ya conversamos cuando hablamos de vitamina B12. Una vez que ingresa el ácido fólico como metil tetrahidrofolato a la célula, tiene que ser transformado a tetrahidrofolato. Y para esto, ¿qué requiero? La vitamina B12 en forma de metilcobalamina, junto con la enzima metionina sintasa, de modo que el 5-metiltetrahidrofolato se forma en tetrahidrofolato y la homocistina se forma en metionina. Ya lo hemos hablado y tiene que tenerlo bien claro. Y ese tetrahidrofolato posteriormente sigue todo su camino y participa en la formación de la timidina, del nucleótido de timidina, que finalmente va a formar parte del ADN, ¿no? Es por eso que tanto el déficit de vitamina B12 como el ácido fólico tienen que ver con una deficiencia en la producción de vitamina B12, y eso es lo que provoca todas las características que se ve en esta anemia, porque al no haber síntesis de ADN, los precursores eritroides que tienen que madurar y dividiéndose constantemente hasta llegar al glóbulo rojo, no lo hacen adecuadamente. Maduran de una forma que se llama maduración megaloblástica. ¿Y qué significa esto? Que los precursores eritroides crecen de tamaño y son más grandes de lo usual. ¿Por qué? Porque no ha habido el sustrato, que es la timidina para la formación de ADN, por lo tanto no se ha producido la suficiente síntesis de ADN y las células no se han dividido adecuadamente, por lo tanto crecen de tamaño, son células grandes con núcleos inmaduros y por eso producen glóbulos rojos grandes, producen macrocitosis, fundamentalmente megaloblastosis, porque son glóbulos rojos que tienen un volumen corpuscular medio por encima del 115, 120 femtolitros, y esa es la explicación debido a la deficiencia en la síntesis de ADN. No tengo ADN, mi núcleo no se divide, porque no hay síntesis, la fase S no funciona adecuadamente, y mi célula acumula organelas, citoplasma para dividirse, no lo hace. Simplemente madura, y el núcleo sigue siendo inmaduro, pero la célula sigue siendo grande, no se divide porque no se ha dividido, y por lo tanto los glóbulos rojos terminan siendo grandes. Entonces, esta deficiencia, esta alteración fisiológica, este proceso fisiológico alterado es lo que explica todos los cambios que ocurren en la anemia megaloblástica.
Entonces tienen que saberlo muy bien, como les digo, porque esto lo van a ver prácticamente muchísimas veces en sus estudios posteriores y también en su carrera como médicos. En este cuadro es muy importante para que ustedes vean cómo pueden diferenciar, y ya lo conversamos, entre una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Tengo unos glóbulos rojos grandes, más de 100 femtolitros, con características megaloblásticas, doso B12, o sea, calculo o mido B12 o ácido fólico en la sangre, y veo lo siguiente. Si la vitamina B2 y el ácido fólico están por encima de sus valores normales, más de 300 o más de 4 nanogramos, más de 300 picogramos en la B12, más de 4 nanogramos en el ácido fólico, sé que es muy difícil que haya una deficiencia de ácido fólico. Si encuentro una vitamina B12 por debajo de 150 picogramos por mililitro o ácido fólico mayor de 4 nanogramos por mililitro, entonces sé que hay una deficiencia de vitamina B12 porque es lo único que está abajo. Si por el contrario encuentro una vitamina B12 por encima de 300 picogramos y un ácido fólico, un folato, por debajo de 2 nanogramos, sé que lo que falta es deficiencia de ácido fólico. No necesito pensar más. El problema ocurre en este grupo. En los grupos que tienen anemia con características megaloblásticas y tienen un dosaje, una medición de vitamina B12 o de ácido fólico que se encuentra en rangos, entre los rangos o ligeramente en los límites inferiores, entonces no sé qué pueda tener, ¿no? O sea, sé que tiene anemia macrocítica y me parece que es una anemia megaloblástica, pero sin embargo los niveles de ambas vitaminas no me ayudan. ¿Qué hago ahí? Mido los niveles de ácido metilmalónico y de homocisteína. ¿Qué dijimos? Si la homocisteína es elevada, me indica que puede haber déficit de ambos, ¿no? Pero combina las mediciones. Entonces vemos en ese primer grupo. Si vemos un ácido metilmalónico normal y una homocisteína elevada, entonces, como el ácido metilmalónico está normal y depende de la vitamina B12, yo digo que lo que falta es solamente ácido fólico, no vitamina B12. Si tengo homocisteína normal y ácido metilmalónico normal, entonces no falta ninguno de los dos. Y ahora sí, por el contrario, tengo homocisteína incrementada y ácido metilmalónico incrementado, entonces lo que falta muy probablemente es vitamina B12 combinado con el ácido fólico. Pues si tengo la homocisteína normal y solo falta el ácido metilmalónico, lo más probable es que la causa sea una deficiencia de vitamina B12. Entonces, este flujo, este cuadro, este algoritmo es fundamental para que ustedes puedan diferenciar entre ambas deficiencias sin mayor conocimiento de otras cosas, ¿no? En base a su fisiología, se ven cómo sirven para que ustedes puedan interpretar muchas pruebas. Pero es por eso que tienen que aprender esos conceptos. Tienen que aprender estos conceptos. Entonces ya en su clase con su profesor, discutan estas preguntas con su profesor o profesora. La absorción de hierro en el organismo, cómo se da, cuáles son las formas activas de vitamina B12, cuáles son sus funciones, lo tienen que tener muy claro, chicos, no solo para el examen, sino para ustedes, para sus futuros cursos que van a llevar y para su futura carrera médica que van a tener. Aquí vemos una preguntita. Por ejemplo, dice convierte A en metionina usando tanto como cofactor. ¿Qué sería? ¿Quién se convierte en metionina? La homocisteína, ¿no? Veríamos la clave. Homocisteína, solo hay dos claves con homocisteína. ¿Quién convierte homocisteína en metionina? La metionina sintetasa. Y que usarla como cofactor la metilcobalamina. Aquí la alternativa es la B, ¿no? La metionina sintetasa convierte la homocisteína en metionina usando la metilcobalamina como cofactor. Entonces estudien, chicos, estudien y repasen. Y espero esta clase también les pueda ayudar en algo. Eso sería todo. Gracias.